impulsado por la tecnología, donde las máquinas parecen entender la necesidad del ser humano, desde asistentes virtuales hasta videojuegos interactivos. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo es que son capaces de comprender los programas? ¿Cómo son capaces los programadores de poder comunicarse con las máquinas? Hoy nos vamos a adentrar en ese apartado. Hoy vamos a comprender la lógica detrás de esa interacción. Para entenderlo mejor, vamos a usar un juego de computadora. Y algo que la mayoría conocemos, un juego de mesa. Pero, ¿qué tiene que ver la programación con un juego de mesa? Imaginen que cada movimiento en este juego de mesa es como una instrucción en lenguaje de programación. Tenemos que ser claros y precisos, de lo contrario, todo se vuelve un desastre. En un astronauta que acaba de aterrizar en un lugar inesperado en la Tierra debe de ir de un lugar a otro. Para eso debe pasar una serie de obstáculos y nosotros le ayudaremos colocando unas fichas en el tablero. Y cuando hablamos de claridad y precisión, Scratch es una herramienta que nos permitirá ilustrar dichos conceptos. Aquí cada bloque representa una acción, como si fuera en un juego de mesa donde hay que ser preciso en las instrucciones que se dan y cómo los jugadores las ejecutan. Bueno, Van Troy, ¿qué te parece si el día de hoy les explicamos en qué consiste este juego y qué tiene que ver con los lenguajes de programación? Me parece perfecto, Rosana. Este es un juego que busca enseñar los diferentes aspectos de la programación usando un método gráfico para las personas. En este caso, la intención es mover este personaje desde el punto de inicio hasta el final, usando ciertas reglas que representan acciones que uno vería normalmente en un lenguaje de programación. En este caso, para representarlos usaremos las siguientes fichas. Primero tenemos la ficha de la flecha hacia la izquierda. Esta ficha redirecciona a nuestro personaje hacia la izquierda. Luego tenemos la flecha hacia la derecha, que al igual que la de la izquierda, redirecciona a nuestro personaje hacia la derecha. Luego tenemos la D, que simboliza que cuando nuestro personaje pone esta ficha y hay un obstáculo, este se tiene que redirigir a la derecha, mientras que cuando no hay un obstáculo se tiene que redirigir hacia la izquierda. Luego tenemos el salto. Lo que hace el salto es que cuando el personaje juega esta ficha, puede saltar un bloque hacia adelante. Sin embargo, también hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta en el tablero. Como podemos observar, hay algunas series de obstáculos que indican errores o problemas que pueden pasar en el transcurso de una programación. En este caso tenemos un icono que representa un animal peligroso, lo cual quiere decir que en caso de que el personaje pase por ahí, ocurriría un error, por lo tanto es necesario desviarlo. También tenemos cosas como arbustos, ríos y muros. En estos casos, si el personaje intenta pasar por ellos, también ocurriría un error. Por lo tanto, es necesario usar la debida combinación de las fichas mencionadas previamente para lograr evitar dichos obstáculos y poder llegar de forma efectiva al final. Entonces, ¿me puedes decir qué tiene que ver este juego con los lenguajes de programación? Pues muy sencillo, Rosana. Hay ciertos obstáculos que veremos a lo largo de nuestro viaje durante el tablero, donde cada uno representa un error o algún fallo que puede ocurrir cuando uno programa. Por lo tanto, es necesario usar la debida combinación de las fichas mencionadas previamente para lograr realizar las acciones correctas y poder llegar al final. Bueno, entonces vamos a empezar a jugar. Empezamos viendo que nuestro personaje comienza en la letra P, que es nuestro punto de partida. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es avanzar según podemos observar en el tablero. Lo primero que vamos a ver es que si nuestro personaje se dirige hacia un camino recto, va a chocar con ese obstáculo que es el arbusto. Aquí podemos observar cuáles son nuestros obstáculos, que se tratan de los arbustos o árboles, el agua del río, el animal peligroso, y aquí podemos observar lo más importante, el condicional negro, que eso nos va a ayudar a determinar si podemos pasar por el final o no, dependiendo de la cantidad de estrellas que podamos recolectar en el juego. Entonces, cuando movemos nuestro personaje a partir del punto de partida, nos encontraremos el obstáculo del arbusto. Entonces vamos a decidir poner la condicional de la D.
que significa que cuando lo ponemos y hay un obstáculo enfrente, el personaje debe redirigirse hacia la derecha. Luego que hagamos esto, podemos notar que si se sigue redirigiendo hacia la derecha, vamos a llegar al final del tablero. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es tomar la ficha de giro hacia la derecha. De esta manera hacemos que nuestro personaje siga girando. Si hacemos esto, llegamos hacia la estrella, donde podemos recolectar la primera estrella de las que nos faltan para poder llegar a la meta. Entonces, Van Troy, síguenos explicando cómo funciona el juego. A continuación, si seguimos moviéndonos hacia el frente, nos encontraremos con una casilla, con una flecha y el signo de 2. ¿Qué será lo que nos indica? Pues muy sencillo, es una condicional la cual, de cumplirse, nos desviaremos hacia la dirección en donde está la flecha. Como todavía no hemos alcanzado las 2 estrellas, nos moveríamos hacia el frente. Pero hay un problema, hay un río, provocaría entonces un error. Así que es necesario utilizar otra ficha a continuación para poder evitarlo. En este caso usaremos la ficha de la izquierda. Esta ficha, que tiene el signo de desviarse a la izquierda, nos permitirá recolectar la siguiente estrella, como podemos observar a continuación. Ahora, seguimos moviéndonos en la dirección en la que nos hemos desviado. Podemos pasar el puente, por lo tanto no caemos en el río, por lo tanto no se provoca un error. Sin embargo, llegamos hasta una casilla en rojo, el cual representa un animal peligroso. Este, como podemos observar, representa también un error y por lo tanto hay que desviarnos. Así que utilizaremos a continuación una de las fichas. En este caso, como hemos mostrado previamente, la ficha para desviarse a la izquierda, ahora usaremos la ficha para desviarnos a la derecha. Y finalmente llegamos a la casilla negra. Esta representa un bucle, ya que en caso de no haber alcanzado todas las estrellas, deberíamos regresar de nuevo al inicio. Pero eso no es necesario, ya que hemos colocado todas las fichas de la forma adecuada en el orden correcto y hemos podido evitar los errores gracias a ello, como si fuera un lenguaje de programación. Y finalmente, para poder entrar en la casilla de la meta y terminar el juego, usamos la ficha de desviarnos a la derecha. Y con ello logramos terminar toda la trayectoria. Como hemos podido observar, hemos usado en varias ocasiones los signos de condicionales y otros aspectos que se usan habitualmente en programación, como sería la condición if-else, que sería si cumplimos una determinada condición podemos continuar, o en caso contrario nos desviaríamos, o un else, que sería en caso de que no se cumpliera dicha condición. Es como hablar un nuevo idioma. Nuestro objetivo no es simplemente hacer que la máquina entienda lo que queremos decir, ni nosotros mismos entender nuestro propio código. Se trata de llegar a un acuerdo, llegar a un equipo, donde ambos podamos entender cuáles sentencias queremos hacer. Y para que podamos entendernos mutuamente, debemos conocer lo básico de todos los lenguajes de programación, las operaciones lógicas. Los operadores lógicos son la base fundamental de cualquier lógica. Sirven como nexo entre cómo las personas podemos interpretar una idea para una acción o un evento y cómo las máquinas pueden ejecutarla de una forma que ellos la puedan entender. Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo mejor. Imaginemos los dos estados más sencillos que existen: abierto, cerrado, blanco, negro, sí o no, 1, 0, abierto y cerrado. Esta es la forma más sencilla en la que tanto una persona como una máquina podemos razonar, ya que cualquier evento o cualquier acción puede verse como dos estados así de básicos. A continuación, vamos a ver cuáles son esos operadores lógicos. La primera de los operadores lógicos es la AND. La AND lo que nos está diciendo es que dos acciones tienen que ser verdaderos para que la salida sea verdadero. ¿Cómo podemos entender eso en un lenguaje humano?, se preguntará. Pues muy sencillo, usando la conexión y. La conexión y simplemente nos está diciendo que si algo está sucediendo y también está sucediendo lo otro,
pues entonces podemos llegar a una conclusión. En este caso, imaginemos esta situación hipotética en la que tenemos un tanque de agua y queremos llenar una botella. Para poder lograr esto es necesario que tanto el primer grifo como el segundo grifo se abran. ¿Cómo una máquina podrá entender eso?, se preguntarán. Pues muy sencillo. Usando la asociación que hicimos de dos estados, por ejemplo 0 y 1, lo que podemos hacer es representarlo con una lógica llamada booleana. Si por ejemplo tenemos el estado más básico, que es que los dos estén cerrados, pues ¿qué va a pasar? Que la botella no se va a llenar. Y eso lo interpretamos como un 0. Ahora, si uno de los dos está abierto, ya sea que el segundo esté abierto o el primero esté abierto, ¿qué va a pasar? No se va a llenar la botella de agua, porque es que necesita que los dos cumplan la misma condición para que pueda ejecutarse el resultado. En este caso seguimos en 0. Y se preguntará, ¿cómo representamos cuando sí ocurre? Pues muy sencillo. Si el primer grifo está abierto y el segundo grifo también está abierto, pues entonces la botella se llena y lo interpretamos como un 1. El operador OR. El operador OR sigue una temática similar a la operador AND, pero tiene un matiz sutil que lo diferencia. Miren este caso. Ahora el tanque de agua tiene asociados dos grifos al mismo nivel y los dos conectan con un canal a la botella. Entonces, ¿cómo podemos llenarla? Pues en este caso basta con que abramos solamente una, ya sea de la izquierda o de la derecha. Es indiferente, porque el agua va a circular y va a llenar la botella de agua. Entonces, ¿cómo interpretamos esto a nivel humano? Pues usando otro término. En este caso, si con la AND era una I, pues como podrían imaginarse, la OR lo interpretamos a nivel humano con una O. En este caso, ¿cómo será la condición? Bueno, sería que si el primer grifo se abre o el segundo grifo se abre, entonces la botella se llenará. Para una máquina seguimos la matemática. 0 para que está cerrado y 1 que está abierto. Y empezamos a probar las combinaciones. La primera, los dos están cerrados, no circula el agua, por lo tanto la botella está cerrada. Uno de los dos está abierto, ya sea el segundo o el primero. En este caso cambia con la compuerta AND, porque en las AND teníamos que tanto abrir una como abrir la segunda. En este caso, como podemos observar, como basta con que abramos solamente una, pues entonces ya la salida es un 1, solamente con que uno de los dos sea 1. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos las dos? ¿Qué pasa si abrimos una, pero también abrimos la otra? Pues seguirá llenándose la botella de agua, ya que aunque sea redundante, como solo basta que una de las dos sea verdadera para que así sea verdadera, pues no hace diferencia que los dos lo sean. Finalmente pasamos al último operador lógico, la compuerta NOT. Esto puede ser un poquito difícil o contraintuitivo al primer intento, pero vamos a ver que realmente no lo es. En este caso, los papeles se invierten, siendo la botella ya llenada de antemano, conectado por algún motivo misterioso con un grifo, y ahora lo que buscamos es llenar un tanque. En este caso, ¿cómo sería a nivel humano esta situación? Pues muy sencillo. En este caso, si el grifo está abierto, entonces la botella no está vacía. Porque si se abre el grifo, el agua fluye, llena el tanque y por lo tanto se vacía. ¿Cómo podemos interpretar esto de forma que la máquina nos pueda entender?, se preguntarán. Pues muy sencillo. Si usando la interpretación o sistema que hemos usado hasta ahora de grifo cerrado un 0, grifo abierto un 1, pues probamos las combinaciones. Si el grifo está cerrado, en este caso, ¿qué va a pasar? Pues el contenido de la botella va a mantenerse y por lo tanto seguirá llenada, lo cual hasta ahora lo hemos asociado con un 1. Ahora, si el grifo se abre,
el agua fluye, se vacía la botella porque pasa a ser del tanque y por lo tanto la botella se vacía. Hasta ahora hemos visto la lógica usando una metáfora sencilla de, por ejemplo, que las entradas sean grifos que están abiertos o cerrados, botellas que están llenas o vacías. Sin embargo, hay muchas formas en las que podemos interpretar esto. Hay muchas formas en las que podemos ver cómo se relaciona el lenguaje humano, la forma en la que las personas escribimos los eventos y acciones y cómo las máquinas pueden ejecutarlo y entenderlo de una forma que sea sencillo para ellas. Como en los juegos de mesa, los programadores deben anticipar y planear cada movimiento que vayan a hacer. Por eso, Steve Jobs decía, todo el mundo en este país debe aprender a programar, porque nos enseña a pensar. Eso es muy cierto, ya que la programación hace que nuestro pensamiento lógico y nuestro pensamiento creativo sean desarrollados. Muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte y compartir si te gustó. Nosotros hacemos contenido de las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muchas gracias, esto fue Apolo 27.